Hola, querido hermano, ¿cómo estás? Es un gusto para mí poderte saludar en esta noche. Hoy estamos una vez más aquí presentes para poder estudiar lo que es la cartilla. Vamos a finalizar el estudio de esta semana y para ello hemos invitado a dos hermanos para que podamos hablar un poco acerca del día jueves y del día viernes de esta lección que ha estado muy interesante en esta semana. Hola, Kemuel, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Contentos aquí de poder compartir este repaso de lección. Es un gusto para nosotros poder tenerte una vez más. Él está haciendo tiempo desde Guatemala. Gracias por tu tiempo. Hermano Ronnie, ¿cómo ha estado? Hola David, hola Kemuel y bueno, gracias a Dios pues estamos bien, ¿verdad? Hasta ahorita y felices porque nuevamente vamos a hablar de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos, y para darle paso a este repaso de nuestra lección, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Hermano Ronnie, ¿cree que nos puede ayudar con la oración? Con mucho gusto, hermano. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, en esta hora, Padre, porque permites que podamos abrir tu palabra, permites que podamos aprender un poco más de ti, Señor. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros en este momento de estudio y que este estudio de la palabra, Señor, sea de bendición no solo para nosotros, sino que para aquellos hermanos, aquellos amigos que han de ver este video, Señor, y que van a estudiar juntamente con nosotros tu palabra en esta noche. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en los siguientes minutos. Suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Amén. hermanos, y vamos a continuar entonces con nuestro estudio que ha estado bastante interesante y realmente hemos aprendido muchas cosas acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces ahora el tema, queridos hermanos, del día jueves es el poder transformador de la palabra. Para empezar, nos habla de la historia de uno de los reyes, que pienso que fue uno de los reyes más jóvenes que existió en toda la historia de esta tierra, y es acerca del rey Josías, ¿verdad? Y es bastante interesante estudiar este detalle, hermanos. Para mí fue sorprendente descubrir que en ese tiempo, pues él tenía una profetisa. No sé si ustedes lo alcanzaron a leer en el Segunda de Reyes, capítulo 22, del 3 al 20 y nos dice que había una profetisa que es la que pues se comunicaba constantemente con Dios y esta mujer pues le dijo al rey Josías del grave error que estaban cometiendo. Desgraciadamente en ese tiempo como que el rey Josías solo seguía los patrones de sus antepasados y continuaban adorando a ciertas imágenes y también adoraban a Dios. Pero al encontrar uno de los rollos que vemos ahí que encontró uno de los que estaban a cargo de Josías, me gustó mucho en ver en la actitud que Josías tomó en que rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Dice que oró a Dios y se arrepintió a Dios. Y es bonito ver cómo Josías reconoció su error, del grave error que los antepasados habían estado cometiendo. Y gracias a ese arrepentimiento, como que Josías encontró perdón a Dios. No sé qué podrían ustedes opinar acerca de esto, hermano Ronnie. Bueno, gracias David, Kemuel, gracias hermano, amigos. La verdad es que esta historia nos deja una lección grandísima. Y como dice el título, el poder transformador de la Biblia, de la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que había estado haciendo Josías antes de encontrar ese libro de la ley cuando él lo descubrió? ¿Qué es lo que estaba haciendo? El pueblo se había ido se había perdido, se había extraviado de los caminos de Dios. Se había ido a la idolatría. Durante el reinado de su padre Amón y su malvado abuelo, dice Manasés, este rollo se había perdido en medio de la adoración a Baal, a Acera y todo el ejército de los cielos. Tremendo lo que se nos dice. Ese rollo, ese libro de la ley que podría haber sido tal vez los 5 libros de Moisés, a lo mejor.
se había extraviado y Josías se estaba dirigiendo erróneamente. Y viene y encuentra ese rollo, ese libro. Y como bien lo dijo usted, recapacitó, reaccionó, se arrepintió, rasgó sus vestidos. ¿Y por qué digo que es una lección muy, muy buena, muy dura, muy fuerte para nosotros? Porque nosotros aún viendo estas historias, ya vimos que también la Biblia es historia, como lo estudiamos hace unos días. Es historia. Y la historia nos demuestra qué es lo que tenemos que hacer, a dónde. A nosotros no se nos ha perdido la Biblia, no hemos perdido el rollo, no lo hemos perdido la palabra de Dios. Al contrario, en cada casa creo yo que hay más de una Biblia por cada persona de las que habitan en sus hogares. La palabra de Dios la tenemos, pero ¿cómo estaremos actuando nosotros? ¿Estaremos actuando como Josías, que había perdido el rollo? ¿Estaremos actuando incorrectamente? A pesar de que nosotros tenemos la palabra de Dios, a pesar de que nosotros la conocemos. Y dice ahí la lección, el descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, al arrepentimiento y al poder para cambiar. Este cambio, dice, comienza con Josías y finalmente se extiende al resto de Judá. ¿Cuál es el primer cambio que debe existir? El primer cambio que debe haber soy yo. Yo no voy a cambiar, o sea, claro, al final yo no voy a cambiar a la gente, no voy a cambiar a los hermanos, lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero con mi ejemplo, yo no voy a, dependiendo de cómo sea mi ejemplo, yo no voy a tener argumentos para poder llamarle la atención a la gente con cariño, con amor, con el interés de que salvemos nuestras vidas, de que nos volvamos al camino de Dios, de que nos arrepintamos. El primer cambio, la primera convicción, el primer arrepentimiento debe ser mío. Si yo quiero un cambio a mi alrededor, debo cambiar yo personalmente primero. Y ese cambio, el testimonio, va a ir haciendo que los demás vean que sí se puede. Y eso es lo que también debemos de hacer. Eso es también lo que se espera de los líderes, ¿verdad? Que nos lleven al camino correcto y que nos hagan que nos arrepintamos, que nos hagan un llamado a nuestra conciencia para arrepentirnos y volvernos a los caminos correctos, a los caminos de Dios. Ok, gracias, hermano Ronnie. Aquí hace una pregunta con respecto a la historia del rey Josías. En la primera pregunta que dice, ¿qué hace que el rey Josías rasgue su ropa? Que bueno, me podrías decir, o me podrías contestar, ¿qué opinas vos? O cuál podría ser tu punto, de tu forma de pensar. ¿Qué fue lo que motivó a Josías realmente poder rasgar sus vestiduras? Y cómo cambia el descubrimiento no solo a él, sino que también cambia para toda la nación de Judá. Claro que sí. Me llama la atención a mí que Josías fue, junto con Joás, los dos reyes que empezaron su reinado muy jovencitos. Prácticamente eran unos niños. Josías, si no estoy mal, empezó de 8 años a gobernar un pueblo tan difícil como el de Israel. Y yo me pongo a pensar, un niño de 8 años tendrá la capacidad para poder gobernar un pueblo donde hay tantas ideas y ese tiempo pues venían de pasar momentos difíciles. Su padre que había sido rey, había sido malo. Su abuelo, muy malo todavía. Entonces, pues todo apuntaba a que Josías iba a tener un reinado pésimo por el ejemplo de su abuelo y de su padre. Sin embargo, la Biblia dice que él buscó la manera de agradar a Dios. Y la lección menciona que hasta más o menos tenía el 25 años, cuando quizá, me imagino yo, ordenando algunas cosas, tiradas, limpiando, encontraron la palabra de Dios. Y a mí me parece interesante, más que
digamos, las otras cosas que habíamos visto en la lección de días anteriores, donde sí, el 30% de la Biblia es profecía, donde se mencionan algunos lugares geográficos, donde vimos que quienes escribieron la Biblia fueron en tantos años, tantos autores, tantas profesiones, tantos continentes. Creo que este punto es medular para todos nosotros y podemos hacer una aplicación práctica de esto. El poder transformador de la palabra. Cuando Josías escuchó la palabra, se la leyeron, él dijo, momento, aquí hemos estado actuando mal. Rasgó sus vestiduras en un símbolo de dolor, quizá de impotencia, de saber que habían pecado, pero no se quedó ahí, no solamente se quedó lamentándose por la condición, sino empezó una obra de reforma. Y pienso que esto es lo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando comprendemos lo que Dios nos pide, lo que Dios espera de nosotros, lo primero que debemos hacer es tener la convicción de que es Dios quien nos está hablando. Número dos, el arrepentirnos, el decir, oye Señor, te he fallado, ya no lo voy a hacer. Y tres, entonces con la ayuda y el poder de Dios, cambiar. Y así podemos enumerar diferentes cosas en nuestra salud, en nuestras finanzas, en los pecados, en las tentaciones, decir, oye, sí, al confrontarnos, al tener frente a frente la palabra de Dios, decir, oye Señor, tal vez no he sido un buen mayordomo con lo que me has dado. Y dolerse porque uno ha fallado, pero decir, bueno, con el poder tuyo, con tu ayuda únicamente, voy a cambiar. Y de esa manera, nosotros podríamos aplicar esto a nuestra propia vida y decir, bueno, ¿qué tanta transformación he tenido en mi vida? ¿Qué tanta transformación puede ver mi esposa, mi hijo? Decir, oye, este Kemuel era una cosa afuera y aquí adentro es otra. Pero cuando el poder de la palabra llega a mi vida, yo puedo ser una persona transparente, íntegra y decir, oye, Kemuel puede comportarse tan bien adentro de casa como fuera. Lo mismo que vimos el trimestre pasado con Daniel, no había forma de encontrarle una falta. Ese hombre estaba tan familiarizado con la palabra de Dios, tan transformado, que el mundo lo que tenía es deseos de destruirlo porque no encontraban algo en qué acusarlo. Y pienso que esta historia de Josías nos hace recapacitar a nosotros en que cada día debemos oír la palabra de Dios, oír la ley de Dios, oír sus mensajes, porque eso va a hacer que nuestra vida se vaya transformando día con día, de tal modo que alcancemos la estatura que Cristo quiere de nosotros. Y creo que ese es nuestro desafío hoy, no solamente para nosotros tres que estamos aquí, para todos los que escuchen o vean este video, todos los hermanos que puedan escuchar. Dios quiere transformar nuestra vida y solo lo va a hacer a través del poder de la palabra. Es bastante interesante ver, hermanos, y yo lo que pude aprender del día jueves es el impacto que puede generar la lectura de la Biblia. Algo tan simple puede llegar a cambiarme mi vida. Y muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo es que me va a hablar Dios a mí? Leyendo su palabra. Al leer su palabra, Dios nos va a hablar a nosotros. ¿Y cómo vamos a escuchar? ¿Cómo Dios nos va a escuchar a nosotros? Orándole a Él. Hermanos, es importante entender y aceptar que nosotros como humanos cometemos errores. Y como cometemos errores, necesitamos de alguien que nos ayude a poder corregir esos errores. Y la mejor manera para poder corregir nuestros errores es leyendo la palabra de Dios. Y es por eso, como dije anteriormente, que es importante leer la Biblia para poder descubrir en qué estamos fallando y reconocer que tenemos que cambiar y para poder mejorar nuestras vidas. Así que, hermanos, no tenga duda que la Biblia nos garantiza que hay poder en Jesús para poder cambiar nuestras vidas en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Y vamos a finalizar, hermanos, con el estudio del día viernes. Estuvo bastante interesante esta cartilla, en donde pudimos aprender que la Biblia no es un simple libro. La Biblia es un libro muy maravilloso y me gustó mucho la historia del doctor Rowland Taylor, que fue un pastor parroquial inglés. Este doctor tuvo la iniciativa de empezar a leer la Biblia y a descubrir grandes cosas
Y cuando él empezó a estudiar la Biblia, se empezó a dar cuenta que habían muchas cosas que estaban haciéndolas mal y se estaban cometiendo errores. Y se me viene a la mente, al igual que a este doctor, la vida de Martín Lutero. No sé si a ustedes se les vino a la mente. Lo mismo le sucedió a él. Cuando Martín Lutero estaba leyendo todos los escritos, se dio cuenta que la iglesia estaba haciendo cosas malas. Y de igual manera este doctor estaba viendo que las cosas se estaban haciendo malas. Y desgraciadamente, como resultado de eso, el pobre tipo pues lo terminaron matando, quemado. Pero él, en el momento que estaba siendo quemado, le dijo a la gente y pronunció unas palabras que se las quiero leer textualmente y dice: buena gente, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios y estas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia. He venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Justo antes de que se encendiera el fuego, se escuchó al doctor Taylor repetir el Salmo 51 y entregó su vida. Hermanos, no hay mejor manera que descubrir nuestro error que leyendo la palabra. Y ahora yo quisiera preguntarle, hermano Ronnie, ¿será que nosotros seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? ¿Será que nosotros vamos a ser tan fieles en un momento, así como el doctor Taylor, o así como Martín Lutero en su ocasión, de que venga lo que venga, vamos a ser tan fieles en pues defender esas verdades que hay en la Biblia? Hermano David, esa es una pregunta muy fuerte, la verdad. Y la verdad es que para hacer eso hay que tener convicción. Pero si yo he pasado todo mi tiempo, que digo yo que soy cristiano, y no leo la palabra de Dios, no leo la Biblia, o sea, ¿cómo voy a tener el conocimiento? ¿Cómo voy a tener el fundamento? ¿Cómo voy a creer en Cristo Jesús? O sea, yo ahorita podría decir sí, ¿verdad? Sí, vamos a estar firmes como este médico. Pero llegándose el momento, ¿será que vamos a mantenernos firmes? A veces con detalles pequeños que quizás, y los detalles pequeños son los que hacen los detalles grandes. A veces con detalles pequeños, como por ejemplo, vamos a una cena, nos invitan a cenar. Y bueno, yo en lo personal ya no tomo Coca-Cola, gracias a Dios. Y nos dicen que la bebida que tenemos es Coca-Cola. Y eso es lo que me ofrecen y me lo ponen. Y yo digo, o sea, solo es una. No me la voy a tomar. O sea, son detalles pequeños, ¿verdad? Que tampoco es pecado tomar Coca-Cola, pues no vaya a verse por ese lado, sino que simplemente es mi cuerpo, ¿verdad? Pero yo cedo a ese momento, cedo a esa tentación. Si yo fallo en eso pequeño, como cuando ya se me increpe, Cuando me ya vengan. cuando le pongan ya los camarones, ¿verdad? Ajá, también. O sea, no hay más que comer. Bueno, pues no como entonces, ¿verdad? Pero ahí es donde uno tiene que mantener su convicción, ¿verdad? En ese momento. O sea, no, yo no tomo Coca-Cola, gracias. Agua y Oyendo, ya. oyéndonos un poquito más a la realidad, ¿qué pasa cuando los jefes, bueno, los que tienen jefes, pues, y gracias a Dios, pues en mi caso, pues yo soy mi jefe, pues, pero lo que, en el caso suyo, que usted tiene un jefe, ¿qué hacer o cómo mantenerse firme cuando el jefe le dice: tenés que venir a trabajar el sábado porque vamos a hacer un puente? Qué difícil ha de ser, me imagino yo. O sea, no podría yo explicarles cómo se siente, porque la verdad que, bueno, yo solo lo he experimentado en la universidad. Pero usted, hermano, ¿cómo ha afrontado usted? Porque el gobierno más de alguna vez lo ha hecho. Fíjese que, gracias a Dios, yo desde un principio, y todos mis jefes lo han sabido, ¿verdad? Que yo me congrego el día sábado y saben mis creencias y saben de la denominación a la que yo pertenezco, ¿verdad? La Iglesia Adventista. Desde un principio ellos lo han sabido y saben que el día sábado conmigo no es negociable. O sea, yo se los he dejado claro desde un principio. Ellos saben. Y cuando ha sido por decreto que hay que ir a trabajar en sábado, yo no he ido. Me he quedado, o sea, un día sábado santo y para la iglesia y me olvido que hay decreto, me olvido de ir a trabajar, me descuentan el día, sí, me lo descuentan, pero esas cosas no las podemos anteponer. O sea,
o sea, Dios dice que debemos cumplir lo que nuestros gobernadores dicen, pero siempre y cuando no vaya en contra de los principios bíblicos, ¿Y será, ¿verdad? y será que Y esa eso será yo, una... Perdón, y hermano. eso mi jefe tiene, Sí, dígame. ¿cómo? No, y eso mis jefes que he tenido lo han tenido claro, el de ahora igual. O sea, ellos saben que sábado no cuentan conmigo. ¿Y Y será, saben que el domingo, si es necesario, yo puedo estar en el trabajo. y será que esa será una manera de poder defender la palabra de Dios? Decirle no, Pienso que sí, de pienso mantenerse que sí firme. porque, pienso que sí porque también es la convicción y ellos saben en lo que uno ha creído, ¿verdad? Entonces ellos ven que uno tiene convicción de lo que ha creído. Ok. Pero ahora pasemos entonces en el ámbito laboral, Kemuel. ¿Qué pasa si uno de tus clientes te dice, doctor Kemuel, yo necesito que por favor usted me examine el sábado? Lo necesito con urgencia. No estoy tan mal, pero yo necesito ver ese examen. O sea, ¿cuál es tu postura ante eso? Bueno, aquí uno debe más bien pedirle la sabiduría a Dios, ¿verdad? Para poder discernir cuándo es un caso de emergencia y cuándo no. Afortunadamente, bueno, hubo un tiempo en mi vida en que trabajaba bajo un régimen hospitalario donde a cualquier hora del día, cualquier día, había una emergencia y uno tenía que asistir. Fuera el día que fuera, la hora que fuera, si hubiera cumpleaños. Así que en ese sentido no había opción. Decir, tampoco uno va a decir, porque es sábado yo tengo que congregarme con el Señor y que se muera este paciente. No puede ser uno porque también entonces uno está volviéndose un tanto fariseo y Jesucristo dijo, oigan, ¿y usted si no tuviera una oveja y se les cae, no la van a ir a sacar aunque sea sábado? Claro, porque la oveja vale cuanto más una persona. Hoy en día yo ya no tengo ese problema porque mi trabajo en el campo de la salud es de consulta externa. No hay ningún caso que sea una emergencia. Así que no tengo problema en ese sentido de decir, bueno, tengo que ir a ver un paciente, me están llamando de emergencia, porque mis pacientes son de consulta externa, no son casos graves. Pero si hubiera algún caso grave, uno puede mostrar incluso ahí el amor de Dios sirviendo a las personas. Algo que hacen algunas personas para, digamos, no transgredir es que ese día, si alguien me iba a pagar algo, un honorario, algo, yo no lo cobro, o si lo cobro, lo doy directamente. No gano pues de eso, sino lo traslado para ayudar a los más necesitados. Eh, Así que, pero pienso que esta es una forma de poder testificar muy bien de la palabra de Dios, decir, bueno, mis principios no son negociables, no puedo estar en necesidad, puedo estar necesitando un trabajo y con respecto al sábado, digamos, pero hay un montón de cosas que uno, tal vez alguien puede decir, yo soy muy fiel con el sábado, defiendo mi sábado, pero tal vez tenemos una parte débil y decir, bueno, ahí sí, tal vez podemos hacer una excepción. Y ahí es donde el diablo nos va a agarrar, pues si no, si dijo, no puedo con el sábado, con este, porque ya veo que este sí se la quiere ver fiel, bueno, toquémosle las finanzas, pues a ver si él de verdad va a ser fiel a Dios. O toquémosle el deporte, incluso puede convertirse en una piedra de tropiezo. En mi caso, digamos, el deporte recuerdo hace algún tiempo con algunos amigos haciendo la obra misionera, tocando puertas un sábado de tarde. Oiga, está jugando el Real Madrid y el Barça. Sí, pasen adelante, nos vamos a quedar unos minutos aquí. Venimos a dar la palabra de Dios, pero ya que está viendo el partido, nos quedamos unos minutos aquí para compartir. Entonces, pues si no es de una manera, el diablo va a buscar la manera en qué agarrarnos. La cosa es buscarnos el punto débil y públicamente tal vez nosotros podremos tener una convicción firme en la palabra de Dios, pero en lo privado, en lo íntimo, ahí es donde verdaderamente, como decía el hermano Ronnie, en las cosas pequeñitas. Y Jesucristo dijo, oye, si no sos fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? Tenemos que, creo yo, esta lección aplicarla a nuestra vida, tenemos que ser fieles en lo poco. Si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner en lo mucho, pero si no estamos
listos para ser fieles en lo chiquitito. ¿Cómo se nos van a confiar más cosas? Así que pienso yo que esta es una lección muy interesante donde cada uno de nosotros podemos decir si verdaderamente hemos sido transformados por Dios o no, por su palabra. Gracias, hermanos, y el tiempo realmente se nos ha ido. Pero yo solo quiero terminar diciendo una cosa que me gustó mucho del día jueves, y al final lo decía, y dice, uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la vida transformada de una persona. Yo puedo saber mucho de Biblia, yo puedo saber todas las profecías, pero si en mi vida no ha surgido un verdadero cambio, de nada sirve. Así que, hermano, aprendamos, valoremos las profecías bíblicas que nos dan. Jesús se anunció con mucho tiempo de anticipación. Nos están anunciando con mucha anticipación los eventos que van a venir ahora y que ya están sucediendo. Hermanos, tenemos que leer, tenemos que depender de Dios y tenemos que experimentar un verdadero cambio en nuestras vidas para que todo lo que dice la Biblia se haga una realidad. Gracias, hermano Ronnie, gracias, Kemuel, por habernos acompañado. Y hermano, gracias por estar pendiente a este programa. Vamos a inclinar el rostro para terminar este pequeño programa. Kemuel, ¿me ayudas? Con mucho gusto. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de repasar algunas lecciones importantes para nuestra vida que están plasmadas en tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a poder ser fiel en todo lo que anhelas de nosotros y que como fruto de nuestro amor por ti, nosotros podamos ir siendo transformados día con día. Bendice, Señor, a cada persona que va a ver este video. Bendice al hermano Ronnie, al hermano David. eh, Prospéralos en todo, darles tu bendición, Señor, y en este tiempo de crisis que estamos afrontando en muchos países, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene de ti, pueda reflejarse en cada miembro de tu iglesia, en cada persona que ha confiado en ti, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y que si algo dice tu palabra es que nuestro pan y nuestra agua van a estar seguros. Ayúdanos, Señor, a confiar en tus promesas, en tu palabra, y que ella pueda ser nuestro sostén en los momentos difíciles. Todo esto, Señor, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y que el Señor los bendiga y nos vemos para la próxima. Hasta luego.